Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra de Dios viva y poderosa. Hoy vamos a tocar un tema que se titula Que nadie os engañe. Es tremendo observar cómo en estos días la gente en su búsqueda de estar bien espiritualmente, en la búsqueda de un Dios, se van tras corrientes falsas contra falsas doctrinas, se van en busca de Dios en cosas que no son. Y hoy vemos muchos ejemplos, ¿no? En estos días que estamos viendo ahí un programa y vemos una persona que se aparenta ser muy espiritual, una persona que habla de la naturaleza, de un Dios y que venera al árbol, que a la madre tierra, que no sé qué, y aparenta estar muy bien espiritualmente, pero cuando vemos en el desarrollo del programa, pierde el control, se deprime, se decae, llora, gime. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy. Y es porque las personas en su búsqueda espiritual están buscando equivocadamente o están siendo guiadas por las personas completamente equivocadas. Y por eso hoy vamos a colocar este fundamento y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, el capítulo 2, del versículo 8 al 23. Bien, dice la palabra de Dios. Y bueno, esto tiene aquí un título que dice Plenitud de vida en Cristo. Y arrancamos pues, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Bien, entonces como les comenté inicialmente, es tremendo ver cómo las personas aparentan o quieren buscar espiritualmente a Dios de la manera, aún lo nombran, ¿no? Porque están nombrando, venerando a las piedras, a la tierra, a las montañas, a las plantas, a animales, pero aún involucran a Dios y dicen ahí que Dios y que están espiritualmente, pero las vemos completamente desubicadas. Entonces en estos versículos leímos en el versículo 8, por eso el apóstol Pablo habla aquí a los colosenses en la ciudad de Colosas y tiene que ver mucho con nosotros también, porque este pueblo de Colosas era un pueblo gentil, un pueblo que tenía costumbres paganas, que se había dejado llevar o había sido formado bajo costumbres con falsas doctrinas y falsas cosas. Entonces era un pueblo pagano. Y nosotros nos identificamos mucho con eso porque hemos eh, surgido también de un paganismo, de unas creencias ahí. Bueno, antes. Y bueno, y aquí está hablando ya una iglesia de creyentes, pero que estaba pasando por momentos de confusión donde han llegado falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que aún citando Biblia llevaban a confundir a las personas. Entonces nos habla ahí, en ese versículo, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo y no según Cristo. Entonces, vemos ahí el engaño, la mentira, la falsedad, el fraude. ¿Qué es el engaño? Por eso dice que nadie os engañe. Quiere decir que hay personas que quieren engañar, que quieren confundir, que buscan un beneficio propio engañando a las personas. ¿Y esto qué hace? Sustituye algo verdadero con algo falso. Quitan la verdad. A veces también vemos ahí iglesias, sectas que han adulterado la palabra, que han agregado libros que no son y también que han adulterado la palabra, una Biblia falsa como los del reino, bueno, para ir investigando. Y resulta que eso, sustituyen algo verdadero con algo falso para ellos justificar. Entonces, eso es el engaño. Y el engañador lo hace todo por medio ¿de quién? De sus servidores. El engañador es Satanás, es el diablo. Desde el comienzo lo vemos cuando engañó ahí al hombre en la caída del hombre y lo hace a través de sus servidores. El diablo utiliza personas para hacer estas cosas. Ahí está el engañador. ¿Y estas personas quiénes son? Habla ahí de filosofías que son razonamientos y pensamientos de hombres. Un cristiano, un creyente, una persona que se dice creer en Cristo, no va a un filósofo porque la persona habla muy bonito, tal vez muy suave, tiene mucha convicción al hablar y engaña a las personas con sus razonamientos y no con los razonamientos cristianos, con la palabra de Dios, con fundamentos bíblicos, con pensamientos de hombres, porque es que es un pensador y un filósofo, sabiduría humana, y confunde a las personas, entonces hay que tener cuidado. Por eso el apóstol Padre dice que mira que nadie os engañe, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado porque todo lo que nos están enseñando, nos están predicando o nos están profesando, debe estar sujetado todo a la palabra de Dios, que es Cristo, que es el verbo. Entonces ahí vemos eso, cómo por esos racionamientos y pensamientos de hombres las personas están siendo llevadas, como el caso de esta persona que está ahí adorando la naturaleza y que está mal de todas maneras,
porque sigue racionamientos y pensamientos de hombre, porque a un hombre se le ocurrió, no venga, eh, tenemos que hacer un becerro. ¿Recuerdan? Ahí en Éxodo, ¿qué pasó? Trataron de hacer un becerro porque no creen sobrenaturalmente por la fe, sino que caminan es por vista. Entonces tienen que crear algo para venerar, para adorar, para creer. Tienen que crear cosas, una posición para sentarse, para, en fin, hacer cosas ahí para poder sostenerse. Entonces no caminan en fe, sino caminan en esos pensamientos de hombres. Se les ocurrió eso y veneremos esta vaina. Entonces, con huecas sutilezas, quiere decir que no tienen fundamentos, que son sin fundamentos, carentes de valor, enseñados de manera astuta, sí, porque astutamente nos quieren confundir. Y entonces, no, tu energía viene del sol, tu vida viene del sol, el Padre Sol, hay que venerarlo, hay que orarlo. Los astros, la astrología, vienen a confundir a las personas. El horóscopo, el tarot, eres cáncer, eres Leo, Géminis. Entonces el Sol se encuentra con Saturno, con Júpiter y empiezan a confundir a las personas sutilmente, porque hablan suave, son muy sutiles a la hora de llegar a engañar a la gente, con cara bonita, sonrisa bonita, bonitas palabras, y cuando hablan y confrontan a la persona con el pecado, entonces son sutiles. No, tranquilo, fresco, ¿sí? Entonces son sin fundamentos, carentes de valor, enseñados de manera astuta. Tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Entonces, por tradición, venimos, yo soy así, porque mi papá era así, porque mi mamá era así, porque yo iba a X iglesia y me enseñaron esta manera y esta forma, pero nunca me enseñaron bíblicamente, sino porque el hombre creó eso. Esta imagen hay que venerarla. Este cerro vamos a utilizarlo para que allá subamos y hagamos un esfuerzo, porque no les basta el esfuerzo de Cristo, no les basta el sacrificio de Cristo, sino que tienen que ellos hacer un esfuerzo y que los demás también. Les colocan cargas a las personas. Entonces, tradiciones de hombres y los rudimentos del mundo, fundamentos falsos que han sido colocados en las primeras enseñanzas. Los primeros pasos del creyente son muy importantes. Los primeros pasos de un bebé son importantes para que él empiece a caminar. Es el principio. Los primeros pasos para construir un edificio, una casa, son importantes, porque ahí está el fundamento donde se va a sobreedificar todo y sostener. Entonces, cuando usted tiene un fundamento falso, pues se puede caer y derrumbar todo ahí. Y esas primeras enseñanzas llevan a que estas personas estén en falsas doctrinas, siguiendo a grupos, movimientos que nada tienen que ver con la Biblia, pero como lo he dicho, citan Biblia. Pero ahí encontramos algo importante en ese versículo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, lo que no está fundamentado en Cristo es un engaño, una mentira, pero lo que está fundamentado en Cristo es la verdad. Entonces, la verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno solo, un solo Dios manifestado. Cristo, Dios hecho hombre, no perdió su deidad, vino como hombre, pero él es completo en su deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces encontramos el engaño, pero encontramos la verdad que está en Cristo, que es la palabra de Dios. En el versículo 10 vemos que estamos completos en Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. Aquí Pablo está hablando a creyentes, por supuesto, pero también nuevas personas llegarán a través de un mensaje de esta palabra. Entonces dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el que tiene el poder en el control. Dice que en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, no como al judío que le quitaban ahí el prepucio. Esta circuncisión
fue al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Esto sucedió en la cruz del Calvario, en la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión de Cristo. Él ya lo hizo, entonces no se circuncide. Además que como que es muy doloroso, y más si uno está de edad avanzada, ¿no? Entonces, en la circuncisión de Cristo, la circuncisión de Cristo es la obra del Calvario, la obra de la cruz, sepultados con Él. Estamos sepultados con Él en el bautismo. Entonces acá hay algo importante, el bautismo. El bautismo, por eso cuando las personas se bautizan, se sumergen. Hay doctrinas que lo hacen por aspersión. Bueno, habrá lugares que no hay agua y en fe, bueno, habrá una manera de hacerlo, pero lo ideal es el agua, ¿no? Porque dice muertos, muertos, dice en el versículo, sepultados, ¿no? Entonces, hemos sido muertos con Cristo en la cruz del Calvario, sepultados junto con Él, porque Él lo hizo por nosotros, Él hizo la obra por nosotros, muertos, sepultados, pero luego resucitados. Y el bautismo es esto, el bautismo, cuando usted desciende al agua, se identifica con la muerte. ¿La muerte a qué? A su vida anterior. Y se sepulta ahí. Pero cuando sale del agua, ha resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante. Esto que está en el versículo 12 habla sobre el bautismo de Cristo. Ese es el bautismo de Cristo. Cuando el creyente o la persona inconversa recibe a Cristo y confiesa y cree en Él, toda esa obra redentora viene a Él. Y ahí está orando el bautismo en Cristo. Muerto al pecado, pero resucitado a una vida eterna, a una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que ha sido anulada el acta de los decretos que había en nuestra contra, clavándola en la cruz. Satanás viene a acusar, Satanás viene a decir que la persona ha sido pecadora, que tal vez ha sido violenta, que ha sido un drogadicto, que ha sido un borracho, que ha sido maltratador, en fin, todas las obras de la carne, ¿no? Chisme, mentira, envidia, fornicación, adulterio, lascivia, en fin, ahí están Gálatas todas las obras de la carne. Entonces hay un acta de decreto que dice, esta persona es ladrón, es violento, es secuestrador, todo esto está ahí. Hay un acta de decretos, pero esta acta de decretos ha sido anulada cuando viene el enemigo ante el juez supremo, ante Dios, y dice, esta persona hizo esto. Satanás acusa, pero si ves a tu hijo, si lo ves, entonces Satanás hace así, ¿no? Pero eso fue antiguo pacto, ¿no? Ahora viene a acusar, pero ahí dice que el acta ha sido anulada, que cuando la gente viene a criticar, pero ese que está allá predicando, que está enseñando, que está en esa iglesia, que asiste a ese lugar, que lleva esa Biblia ahí debajo del brazo, como el desodorante ahí prendido, era así, ese es un ladrón, ese no sé qué, pero las personas no entienden que esa persona tiene una nueva vida en Cristo y que todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, que el que está en Cristo, nueva criatura es, que esa acta de decreto ha sido anulada. Usted se encontrará con personas que lo acusarán, que lo quieren hacer sentir mal por su vida anterior, antes de Cristo, pero ahora esa acta ha sido anulada, esa acta que había en nuestra cruz, en nuestra contra. ¿Y esto cómo ha sido? Porque dice ahí en la palabra, clavándola en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario. Ahí, ese precio alto, ese valor tan grande que tiene esa obra, que a veces no lo apreciamos, pero es algo tremendo. Ahí en la cruz quedó clavada, ahí el acta de decretos que lo acusaba a usted, pero ahora usted es libre porque dice en el versículo 15, y despojando a los principados y potestades, Cristo murió, descendió y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Ahí está. Cristo victorioso, Cristo triunfante, la obra maravillosa de nuestro Señor, que a veces no tenemos el valor ni el aprecio de esto tan maravilloso que ha sucedido en la cruz del Calvario. Ser creyente, creer en Cristo, va mucho más allá de congregarse, de orar, de ayunar, de hacer vigilias. Va mucho más allá, es creer, creer y sentir y emocionarse y llorar y reír y gozarse de esto maravilloso que es Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Es algo tremendo, algo maravilloso. Entonces, Cristo victorioso salió triunfante y vencedor sobre todo esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces la gente no coma en esta semana carne, no coma en esta semana, no coma rellena, no coma morcilla, ¿sí? Entonces, bueno, hay cosas que caen mal y que hay que tener cuidado para cuidar nuestro cuerpo, porque si nosotros no amamos nuestro cuerpo, si nosotros no nos alimentamos, no nos nutrimos, por eso el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo amo a los demás? Si yo no me preocupo por mi cuerpo, por mi salud, pues, ¿cómo me va a preocupar por mis hijos, por mi esposa? Difícil, ¿no? O por el vecino, peor. En tanto, eso es lo que viene. Hay personas que vienen a juzgarnos y a hacernos, a colocar cargas. El religioso quiere colocar cargas y los de las sectas quieren colocar cargas. Si usted no hace esto, entonces, ¡pum! No. Hacer una vigilia, hacer un ayuno, hacer oración, hacer todas estas cosas es bueno, pero no para justificarme, no para llegar a Dios, para hacerme su hijo, porque esto ya lo hizo Cristo. Cristo ya lo hizo. Todo el ayuno, la oración son importantes espiritualmente, pero la obra ya la hizo Cristo. Entonces, sus sacrificios no, si lo hace con las motivaciones incorrectas, pero si lo hacemos con las motivaciones correctas, pues todo esto es bueno, ¿no? Y dicen que días, que este día, que el otro día, que tenemos que hacer la fiesta de X, la fiesta del Bon Jour, la no sé qué. Bueno, esas fiestas, porque nosotros no somos, bueno, ni judíos ni nada de esas cosas. Entonces, en cuanto a días de luna nueva o días de reposo, entonces está claro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está en la Biblia, ¿no? Pues si de pronto alguien dice, ah, no, esto, lo otro, igual en Romanos 14, 1, 4, también lo podemos encontrar para que verifiquemos en la Biblia que no se está hablando ni predicando mentira. Entonces, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuerpo de Cristo es el que dio el sacrificio, el que hizo el sacrificio para que todo consumado es. Recuérdelo siempre, consumado es. Cristo ya lo hizo todo. Todo lo que tenía que hacer lo hizo Cristo. Por usted, por mí y por todo aquel que en él cree. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, hay un premio, una recompensa que viene a través de que el premio, la recompensa, no es que usted se ganó la lotería, que se ganó el chance, que se ganó el baloto, bueno, no sé. No es que usted se volvió millonario, que se ganó una herencia, no. Su premio y recompensa es la salvación, que usted estaba condenado, que usted iba a terminar en un infierno, porque hay un infierno, porque así como también hay salvación, también hay un juicio donde los que no creen, donde los que no confesaron a Cristo y se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a Cristo, pues va a haber un juicio y estos van a ser lanzados al lago de fuego con Satanás. Entonces, ahí eso está en la Biblia, eso es otro tema, pero la recompensa es la salvación, ese es el regalo más maravilloso, más preciado, pero a través de esta salvación que
nos hicimos hijos de Dios, porque antes no éramos hijos de Dios. Seríamos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Solo a través de Cristo hemos sido hechos hijos. Entonces, ahora sí gozamos de qué? También de una herencia. Entonces podemos ser prósperos, bendecidos, tener bienes, riquezas. No es malo, en su medida, porque donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro. Entonces eso viene por añadidura, también lo dice en la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, vemos ahí que habla de entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, hay personas sin conocimiento de la verdad que vienen a enseñar cosas falsas, mentiras. Prenda el incienso, coloque el espejo, mirando hacia tal parte, la cama, porque si no, no sé qué, en la puerta hay que colocar un espejo, hay que colocar una campana que suene. Bueno, digo, cuando se hace esto con motivaciones incorrectas, porque bonito que uno entra a su casa y ¡prim! Suena el timbrecito, ah, llegaron, ¿sí? Como una decoración, bueno, pero no como un amuleto. Entonces, estas personas dice que vanamente hinchados por su propia mente carnal. Personas como ese señor que murió allá, que al final terminó en esa silla de ruedas, se me escapa el nombre, y ateo, gracias a Dios, y ahí murió en una silla postrado, necio, a pesar de todo lo que le pasó, nunca reconoció a Dios y terminó ahí súper mal. Muchos años estuvo postrado en esa silla de ruedas porque se envaneció en su mente, en la mente carnal. Entonces, ahí en el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza. O sea, porque estas personas en sus pensamientos, en sus razonamientos, no se sujetan a la cabeza que es Cristo. Y cuando habla de sujetarse a la cabeza que es Cristo, quiere decir que yo me sujeto a su palabra, a su evangelio, a sus enseñanzas, a su forma de vivir. Esto es lo que dice ahí. Estas personas, como se creen tan importantes, porque de pronto han hecho carreras profesionales, han estudiado en universidades, han viajado por el mundo, tienen una posición social, entonces ellos en su mente carnal están hinchados del egocentrismo, entonces no aceptan lo que Cristo dice. Dicen, yo creo en Dios a mi manera, y eso es un error. No se puede creer en Cristo a la manera. Entonces, no haciéndose a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza y los creyentes son los miembros del cuerpo, sujetados al crecimiento de Dios. Esta cabeza que es Cristo y este cuerpo son los creyentes, los dedos, los brazos, también está en Corintios, ahí está, también lo pueden buscar, los dedos, las uñas, todo esto está sujetado ahí por las coyunturas y los ligamentos a la cabeza que es Cristo. Esa es la iglesia, los creyentes, los miembros del cuerpo sujetados a quién? A Cristo que es la cabeza y al crecimiento de Dios. A medida que estamos sujetos a Cristo que es la cabeza, Dios nos va a dar ese crecimiento espiritual, esa revelación. Leemos la Biblia, no entendemos, no lo sabemos. Y lo que digo, porque vienen personas con fundamentos que no son, a llevarnos por doctrinas falsas y falsas enseñanzas, por el camino equivocado. Entonces, sujetos a Cristo debemos estar, muertos a los rudimentos del mundo, enseñanzas del mundo. Lo que hablamos, tiene que hacer este culto, este ritual. Si usted no llega al culto a las 6 de la mañana, es condenado, no puede ir al de las 10. No se puede congregar el domingo, tiene que ser otro día. Cargas que colocan los hombres, obras muertas, porque si usted va el sábado o va el domingo,
Pero si su mentalidad todavía está llena de carnalidad, si usted no ha reconocido la obra de Cristo, si usted no lee el Antiguo Testamento bajo el filtro del Nuevo Testamento, está mal. No se puede leer solo el Antiguo Testamento, hay que leerlo a la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Esto hay que hacerlo. Muertos a los rudimentos del mundo. Obras muertas, obras muertas. En el 20 y 21, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Ah? Muy explícito el Señor, muy explícito. Hoy no coma, hoy es el día de no sé qué, hoy no debe comer. Sí, no coma arepa con queso, no señor, no coma arepa con queso, hoy no, ¿sí? Ejemplo, es este. Entonces, dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. El hombre, la ley, vino por causa de qué? Del hombre. Imagínense, si no se pueden cumplir 10, mucho menos 400, no sé cuántos que hay en la ley. Entonces, si usted dice que cumple la ley, tiene que hacerla completa, ¿sí? Tiene que circuncidarse, tiene que ir allá al muro de las lamentaciones, porque ahí dice en la Biblia, tiene que ir a Jerusalén, llevar su ofrenda, llevar allá, sacrificar su animal que le corresponda según su condición. Entonces, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso es pasajero, son obras muertas, obras muertas. Mis obras son obras muertas. La obra viva es Cristo y su obra redentora. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hoy el Señor nos trae esta hermosa palabra. ¿Para qué? Pablo escribía a los de Colosas, a los colosenses, porque estaba viendo cómo ellos, que ya habían dado el paso de convertirse a Cristo, se estaban dejando llevar por corrientes y falsas doctrinas. Y esto es lo que hoy Dios quiere hablarnos y lo que vemos cada día más creciente. Modas, enseñanzas, costumbres que se quieren imponer para desviar la verdad, el engaño. Que nadie os engañe, dice esta palabra hoy. Que nadie nos engañe, porque el engaño nos priva de la recompensa que es la salvación, la obra redentora de Cristo Jesús. Hay un engaño, hay un engañador que es Satanás, que se disfraza con hermosura, con sutileza, con música, con poemas, con canciones ahí en dulce al oído. Tú me haces falta, tú me haces falta. Te hace falta es Cristo, nos hace falta es Cristo Jesús. Sin Él es que no somos nada. Entonces viene el engaño, la mentira y la falsedad y las doctrinas falsas, filosofías, razonamientos y pensamientos de hombres que quieren que las personas se vuelvan tras doctrinas falsas, tras religiones falsas, que viene el extraterrestre, ¿no? Todavía de pronto dicen, no, es que se pinchó el ovni, por eso fue que el extraterrestre no vino. Y están todavía creyendo en fábulas, en cosas que no son verdaderas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy, de que hay un engañador, de que hay un engañador que es el diablo, un falsante, un falsificador. Satanás es un mentiroso, un falsificador, un engañador que sustituye algo verdadero con algo falso. Él le dice, en la Biblia dice esto, ahí le decía a Eva, con que Dios dijo que este árbol no comeréis, ni lo opuesto, de este árbol no podéis. Entonces, él cambió la palabra. Ahí estoy tratando de recordar cómo dice, pero él trató de cambiar la palabra para engañar. O sea, usó algo verdadero para crear algo falso. Entiendo. Dijo, contra ninguno de estos árboles podéis comer.
con que Dios te dijo, de ninguno de estos, no, no, no. Entonces Eva también le agregó, ¿no? Porque ella dijo, sí, él dijo que yo no podía comer ni lo podía tocar. Y ahí no decía que no lo podía tocar, decía, no comeréis, no que no lo podían tocar. Entonces ahí van cambiando algo verdadero con algo falso y eso se vuelve una bola de nieve, una gran mentira. Entonces con una mentira empezó una secta y empiezan a agregarle. Entonces vamos a añadirle esto y vamos a cambiarle esto y empiezan a hacer una bomba de tiempo. Entonces Mahoma, Alá, Buda, en yoga, Hare Krishna, bueno, todas esas cosas. Ustedes han escuchado eso. Entonces, bien, esto es lo que el Señor trae hoy para nosotros. Eh, Qué bueno estar con ustedes. Es importante esto, porque son tiempos donde viene confusión, porque estamos viendo señales de los últimos tiempos, terremotos, inundaciones, guerras, conflictos, los padres contra los hijos contra los padres, y todo esto nos lo hablaba el Señor Jesucristo en Mateo 24, de que esto iba a suceder y que estas son señales antes del fin, señales de los últimos tiempos que se levantarán. Vemos ahí el papá que se levantó, mató a sus 3 hijos, vemos el hijo que mató al papá y viceversa. Entonces, esto es algo importante. Que nadie os engañe, nos dice el Señor. Y usted que está ahí por primera vez, escuchando este mensaje, yo ya he entendido que la obra maravillosa es la obra de Cristo, la que le da a usted la salvación y la vida eterna. Yo le invito a usted que haga una oración como este modelo, con sus palabras, si lo quiere hacer sentado, parado, acostado, de cabeza, de lado, no importa. La posición no es lo importante, lo que importa es la actitud de su corazón, la verdad, que usted crea en esa obra redentora y confíese con sus labios. Entonces, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, te entrego mi vida a partir de este momento para que tú la dirijas como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre de allí jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenido usted que ha hecho esta oración y usted que se encuentra ahí y que tiene alguna necesidad, pues vamos a orar por usted también, unidos en oración, en el nombre de Jesús. No es nuestra palabra, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, poderoso nombre. Bueno, Señor Jesús, en esta hora vamos a orar, Señor Todopoderoso, Padre Santo, por personas que se encuentran en este momento pasando por dificultad, pero primeramente que están siendo engañados, que están siendo llevados por corrientes y doctrinas falsas. Mi hijo, mi familiar, mi esposa, mi primo, mi vecino, en fin, porque también debemos orar por ellos, más bien debemos orar por ellos y también por nuestra familia, por el prójimo. Entonces, vamos a orar por ellos para que el Señor Todopoderoso sea trayendo luz a su vida, sea abriendo sus ojos. Cristo es la luz, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Entonces, Señor, sé tú quitando, Señor, esas vendas que el enemigo ha colocado, esa mentira, esa falsedad, ese fraude, Señor, de personas que están siendo engañadas, que van a lugares a hacer posiciones, oraciones, adorar a la Madre Tierra, a la Madre Piedra. Señor, quita la venda de esos ojos. Quita, Señor, eso que ha cauterizado su mente, sus oídos, para que escuchen el Evangelio de la verdad y para que sean traídos a libertad. Señor Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque tú hoy hablas a nuestras vidas de que hay un engaño y que debemos tener cuidado, no temor, sino debemos ser precavidos y estar ahí vigilantes y atentos y perseverantes en tu palabra para que no seamos desviados y engañados. Que Cristo es la deidad, que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, que la obra del Calvario, la crucifixión y la resurrección de Cristo ha sido la obra más tremenda, más maravillosa que ha existido. Todopoderoso es Cristo Jesús, trayendo libertad, trayendo sanidad. Ciertamente Él llevó todas nuestras dolencias ahí en la cruz del Calvario. Se hizo pobre, se hizo enfermedad,
nos hizo libres ahí en la cruz del Calvario, clavó el acta de decretos para decirte que si tú crees en el Señor Jesucristo y le confiesas, tú eres libre y que ya ninguna cosa pasada existe, que tú has sido perdonado y has sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos también, Padre Santo, por personas enfermas, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con reumatismo, personas con miomas, con quistes, con tumores, con laceraciones, con lupus, personas con asma, con anemia. Oramos por ellas, Señor, y por otras enfermedades que aún no nombramos, porque tú llevaste toda la enfermedad y por tu llaga ya hemos sido sanados. Que en el nombre de Jesús de Nazaret tú te levantas de esa cama, tú que estás mal, tú que estás desanimado, que estás cansado, que estás fatigado, que crees que la vida no tiene sentido. Hoy el Señor te dice, levántate porque la vida tiene sentido, hay que caminar. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo tiempo y cada mañana son nuevas sus misericordias. Hay nuevas cosas, nuevos prodigios, nuevas bendiciones para ti y para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en esa casa donde hay desolación, donde no hay unidad, donde está esa persona enferma, esa persona adicta a las drogas, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú eres el Todopoderoso y la puedes libertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompes cadenas, rompes ataduras, rompes maldiciones, brujerías y hechicerías en el nombre de Cristo Jesús. Tú que has sido atado en tu mente por una brujería, por una hechicería, por una maldición, hoy se rompe esa cadena, esa maldición generacional de enfermedades que están matando a tu familia, del pecado, del alcohol, de la droga, de todo lo que está consumiendo a tu familia. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú lo crees en Cristo Jesús, hay libertad y tu casa es libre y es liberada de toda aflicción, de toda cosa mala y entra el Espíritu Santo de Dios a tu casa. Ora ahí en tu casa, ora por tu hijo, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tu padre, ora por tu madre, por tus abuelos, por tus primos, por tus vecinos, que aun cuando te escuchan orar, se burlan de ti, se ríen de ti tal vez, cuando escuchas la música, murmuran de ti, pero ten misericordia también, porque debes primero amarte a ti mismo para así poder también amar a tu prójimo, porque cuando tú te amas a ti mismo y sales de esas cosas malas, también amas a tu prójimo y deseas lo mejor para tu prójimo. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay libertad, hay libertad. Gracias, Señor, te damos, Señor Todopoderoso, por este hermoso tiempo. Y yo proclamo que hay bendición en la palabra de Dios para ti, que si escudriñas las escrituras encontrarás grandes cosas, grandes bendiciones. Emocionante y apasionante es buscar cada día al Señor, buscar en su palabra de Dios. A todos ustedes, muchas gracias. No olviden, Cristo, el centro de tu casa. Cristo, el centro de tu trabajo. Cristo es el centro de tu vida, de tus actividades, de tu universidad, de tu colegio, de cada paso que das. Cristo es el Señor, el Salvador y el Redentor tuyo. Y no olvides, la palabra de Dios es viva y poderosa. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.